Hola, buenas noches. Otra vez, hermanas, qué gusto vernos a algunas por aquí. Y bueno, vamos a iniciar para aprovechar el tiempo y así como lo leyeron hoy en la imagen que les compartimos, el tema de hoy, pues prácticamente está ligado al contexto del hace 15 días, las que estuvieron con nosotros y aún las que escucharon después la grabación, pues prácticamente el contexto viene de lo mismo, ¿sí? Recuerdan ustedes en el capítulo 16 de Hechos, Pablo tiene una visión de un hombre macedonio y mientras que sus planes en este segundo viaje misionero era visitar las iglesias de Asia que sí visitó, pero era expandir el evangelio ahí en Asia. Sin embargo, el Espíritu Santo le estorba un par de veces y él tiene esta visión. Y vemos aquí cómo Lucas relata en Hechos 16 que él también es parte de este ministerio, de este grupo de misioneros. Lo acompaña Silas, lo acompaña Timoteo y lo acompaña Lucas, ¿verdad? Entonces, ellos llegan a una ciudad que se llama Filipos. Esta ciudad era una ciudad principal en la provincia de Macedonia y allí ellos van y ven que un grupo de personas se reúnen, ¿verdad? Y entre ese grupo de personas está Lidia. Lidia era originaria de Tiatira, pero hacía negocios, comerciaba allí en esa ciudad de Filipos. Entonces esta mujer se convierte, ¿sí? El corazón, perdón, el Señor prepara su corazón y esta mujer se convierte y comparte con los de su casa, ¿sí? Entonces se convierten también los de su casa. Y después de eso también ellos siguen con el propósito de compartir allí y, y se topan con una situación bastante complicada. Entonces, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas aún se encuentran en este relato, aún se encuentran en Filipos con la misión de seguir esparciendo la palabra, el evangelio y que más personas escuchen el mensaje. Lidia, o más bien la casa de Lidia, fue un lugar de reunión desde el primer día, ¿verdad? Como lo vimos. Su casa fue ese lugar para la comunión de estos creyentes y en estas reuniones ellos fortalecían su relación entre hermanos, pero también crecían en el conocimiento de Dios, ¿sí? Los unía a Cristo y ellos se iban conociendo más acerca de las enseñanzas de Jesús, acerca del testimonio de Jesús, con voz y con la ayuda de estos misioneros. Entonces, este conocimiento acerca de Jesús y de sus promesas también les fortalecían y les ayudarían en una situación que viene casi inmediato o después. Y vamos al versículo 16. El versículo 16. Hechos 16, del 16 al 21. Yo se los leo, por favor, si todas están allí ya. Hechos capítulo 16, el 16 al 21. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Como les comentaba yo la vez pasada, Filipos había sido conquistada y era una colonia romana. Entonces, en ese lugar habían griegos y habían romanos, casi no había judíos, ¿sí? Entonces, estos hombres, por lo que podemos leer aquí, ellos hacen una acusación contra estos hombres judíos. Ahora, también dice que tomaron a Pablo y a Silas. Les decía yo la vez pasada que Lucas y Timoteo no. Y entonces yo pensaba que a lo mejor
no estuvieron en ese instante quizá porque ellos tenían un origen distinto, ¿sí? Lucas era gentil y Timoteo era de padre griego. Entonces, a lo mejor sus vestiduras se veían diferentes, no lo sabemos, ¿verdad? Pero bueno, si ustedes siguen en la lectura, vemos allí que Pablo y Silas son llevados a una plaza, a un mercado, y son maltratados, son heridos, son encarcelados, y bueno, pero en donde yo me quiero ubicar esta noche es en estos versículos. Y se los voy a leer, se los voy a ir desglosando en la Nueva Traducción Viviente para que lo entendamos mejor. Ese cierto día, uno de esos días que iban a la oración, ¿recuerdan? Que estas mujeres, este grupo de mujeres que estos misioneros encontraron, se reunían a la ribera de un río, a las orillas de un río, a las afueras de la ciudad. Era una ciudad fortificada y salían afuera y en ese lugar se reunían en el día de reposo para la oración como una costumbre judía. Entonces, ellos seguían haciéndolo, ¿verdad? A pesar de tener ese grupo de reunión en casa de Lidia, ellos por costumbre judía seguían asistiendo a este lugar de reunión en las orillas del río. Entonces, Lucas describe que cierto día, uno de esos días en los que iban a la oración, ¿sí? Siguiendo esta costumbre judía, eh, nos encontramos, dice Lucas, a una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro por medio de la adivinación y ganaba mucho dinero para sus amos. El caso de esta joven puede ser considerado un caso antiguo quizá de explotación humana. Y es que si vemos la historia, la esclavitud no fue, perdón, la esclavitud era una realidad en aquella época, era algo de todos los días, era algo que se veía normal, porque los romanos conforme iban conquistando, conforme iban avanzando e invadiendo, ¿verdad? Llegaban a los lugares y era normal tomar a la gente para ser esclavos. Tomaban personas para las labores agrícolas, para las labores de construcción, para las labores mineras, ¿sí? Y, y es más, también como asesores políticos, como acompañantes. Entonces, ellos eran objetos de trabajo, los esclavos. Y bueno, y dependiendo también del lugar y la época, era como ellos realizaban diferentes tareas o más tareas que a lo mejor en este momento yo no estoy mencionando. Pero bueno, la trata de personas pues también era común porque la usaban para diferentes fines, ¿verdad? Entonces, para los filipenses, bajo el dominio romano, y ellos siendo griegos, pues también practicaban este tipo de actividad, ellos también comerciaban esclavos, ellos también tenían siervos, ¿sí? Y tenían esclavos. Y si vamos a pensar en hoy mismo, si tú te pones a pensar un poquito hoy mismo, y yo estaba leyendo un poco acerca de esto, ¿no? Que hoy en día el tipo de esclavitud o la hay, pero la llaman hoy en día esclavitud moderna. ¿Y por qué se llama hoy en día esclavitud moderna? Bueno, porque hoy en día hay gente sirviendo, son esclavos, pero hay gente que se disfraza podríamos decirlo así, como que estamos viviendo una época en la que la esclavitud ya no existe, pero en realidad sí existe, porque estamos viendo, nosotros vemos las noticias, te enteras por allí en internet, ahorita que ya tenemos a la mano tantas cosas, ¿verdad? Y estamos viendo, a lo mejor tú y yo no nos toca vivirlo, o no sé si a lo mejor estoy tocando un tema sensible en cada una de ustedes, quizá, ¿verdad? Pero, pero hoy en día todavía hay gente que es sometida. Hemos escuchado casos en otros países de adolescentes, niñas que están siendo casadas, ¿no? Que están siendo sometidas a un matrimonio forzado con personas mayores, ¿sí? Hay gente detenida contra su voluntad, como sicarios, como contrabandistas, como ladrones, por amenazas quizá contra ellos mismos o contra sus familias. Hay mujeres atrapadas en burdeles que son secuestradas y bajo amenazas de violencia las tienen allí trabajando. Entonces, esta es una forma de esclavitud que, que la hay hoy, que hay hoy. Entonces vemos que este tipo de situaciones se sigue dando y es una cosa a la cual la gente no se puede negar.
por las diferentes razones que hay, ¿verdad? Hay amenazas, hay violencia, hay abuso de poder, hay engaño y miles de personas lo están sufriendo el día de hoy. Entonces imaginemos la condición de esta muchacha. Siendo esclava, o sea, no tenía voluntad propia porque tenía amos, tenía dueños, ¿verdad? Pero también siendo presa y esclava de fuerzas espirituales de maldad. Tenía un espíritu maligno la poseía. Su mente, su corazón y su cuerpo estaban cautivos. Este espíritu hacía que ella adivinara cosas a la gente, les adivinara el futuro a la gente, les sacara cosas a la gente y con ello sus amos ganaban mucho dinero. Era una fuente de ingresos para sus amos. Entonces en el versículo 17, Lucas sigue diciendo que ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, dice Lucas, gritando, vociferando. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Y dice Lucas que eso era día tras día, día tras día. Y les decía la verdad, digo, lo estamos leyendo y es verdad, esos hombres eran siervos del Dios Altísimo. Los espíritus malignos conocen la verdad. Justamente el domingo en la predicación escuchamos otro caso en Marcos 1:23. Jesús se encontraba en Capernaum y en un día de reposo entró a la sinagoga y comenzó a enseñar. Y de pronto, un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno, aquí no dice que sea de adivinación, dice que estaba poseído por un espíritu maligno, le dijo gritando, gritando, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres el santo de Dios. La joven le gritaba a los misioneros de la misma manera. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, gritaba, y han venido para decirles cómo ser salvos, gritaba esta joven. Y decía el pastor el domingo que los demonios tienen una teología correcta, porque estos demonios, estos espíritus estuvieron en el cielo, se rebelaron contra Dios juntamente con Luzbel, con Satanás, y fueron echados. Así que sí saben, sí conocen a Dios, sí conocen su obra a través de Cristo y el propósito divino aquí en la tierra. Entonces, sabiéndolo, no estarán trabajando para, o no seguirán trabajando para tratar de derribar y obstruir la obra de Dios en mí, en nosotras. Por supuesto que sí. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y sigue diciendo Pablo, por lo tanto, usen toda la armadura de Dios. Qué sabio consejo. El apóstol sabía y es específico. Usado por el Espíritu Santo, dice, vístanse, protéjanse con toda la armadura de Dios para poder mantenernos firmes ante las acechanzas del diablo, ante su acecho. La Nueva Traducción Viviente le dice, dice ante las estrategias del diablo. El diablo es un estratega muy astuto. Pero si no conocemos sus estrategias o no sabemos la inventiva y maliciosa astucia de las fuerzas contra las que estamos batallando, no vamos a apreciar la armadura que se nos ha provisto. No la valoramos, hermanas. Un ejemplo, a un soldado que lo van a enviar a la batalla. No lo mandan así como así, ¿verdad? Sus líderes, su capitán, su comandante, quien está a cargo del batallón,
les da a conocer la estrategia o los métodos que el enemigo puede usar. Y ante esto se preparan y se sujetan también, ¿verdad? Imagínense si un soldado no se hiciera consciente de lo que le espera, no se pondría el chaleco, no se pondría el casco, no llevaría su arma. Y es precioso porque Jesús mismo nos dio a conocer al enemigo de nuestras almas en Juan 8:44. Yo se los leo, es la segunda parte del versículo 44. Dice Jesús, Él ha sido el enemigo de nuestras almas, Satanás. Dice, Él ha sido homicida desde el principio, intentando matar, destruir la obra de Dios. Eso es lo que ha hecho. Él ha sido homicida desde el principio. Ha intentado destruir la obra de Dios desde el principio. Y dice Jesús, y no ha permanecido en la verdad. Conoció a Dios, conoce a Dios, pero lo ha rechazado. Le ha dado la espalda. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. El Espíritu de Dios no está en él. Cuando habla, dice Jesús, habla mentira. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si examinamos cuidadosamente estas frases, Jesús nos está dando a conocer al enemigo. Y entonces, ¿por qué no valoramos la armadura? ¿Por qué no apreciamos la armadura que se nos ha provisto? Esta fuerza de maldad intenta matar, destruir esa obra que Dios inició desde el inicio de los tiempos y todo lo que tiene que ver con él. Lo que quiere para mí, lo que quiere para ti, lo que está haciendo en nuestras vidas, lo que el mundo necesita ser salvo. Y eso es lo que Satanás quiere destruir. Él, con la táctica de la mentira, intenta y seguirá intentando destruir el plan de Dios. Engañando, distorsionando, falsificando, enmascarando, hasta que se le llegue el día, ¿verdad? El juicio final. Pero bueno, ¿por qué quería yo llegar hasta aquí? Bueno, porque el propósito de Pablo era esparcir la noticia, el evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo lo lleva a Macedonia y empieza a compartirles el testimonio de Jesús a los filipenses. Entonces lo que la joven vociferaba a gritos, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. En esta frase, esta fuerza demoníaca reconoce qué eran, perdón, y de quién eran siervos. Eran siervos del Dios Altísimo. Y también menciona el propósito de estos hombres ahí. Anuncian el camino de salvación. Entonces, ¿eran creyentes genuinos? ¿Estaban ahí por la causa de Cristo? Sí, el diablo y los demonios saben. En Hechos 19, 13 al 16, hay otro ejemplo. Hay otro ejemplo, fíjense. Algunos judíos exorcistas, estaban gente que se dedicaba a estas cosas espiritistas, intentaron echar espíritus invocando el nombre de Jesús. Veían los milagros de los discípulos, veían cómo los discípulos expulsaban demonios, expulsaban espíritus, y entonces ellos quieren hacer lo mismo, mencionando, invocando el nombre del Señor Jesús. Y dice Hechos 19 que 7 hijos de un sacerdote lo intentaron y el espíritu maligno les dijo, a Jesús lo conozco, conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y dominándolos, se les fue encima. Entonces, si saben quién está conmigo, si saben quién está contigo, claro que saben. Si Pablo no hubiera reconocido lo que estaba detrás de esa máscara, porque
Si lo vemos de esta forma, era favorable para el propósito de ellos ahí en Filipos. Este espíritu decía la verdad y a ellos les convenía, ¿verdad? Como a Jesús. Jesús quería darse a conocer, le convenía que el espíritu vociferara, tú eres el santo de Dios. Era propaganda gratuita para el evangelio, ¿verdad? Pero dice segunda de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Ninguna. No hay comunión entre Dios y el diablo, ni con las obras del diablo. Entonces Satanás no estaba contento con la obra misionera en ese lugar. Se convierte Lidia, se convierte toda su casa, se convierte el carcelero con su familia y muchos más. Y entonces prepara una trampa para engañar a la gente de Filipos y a los misioneros. Se propuso mezclar la adivinación con el evangelio de Jesucristo. Él estaba dispuesto a proclamar algunas verdades con tal de ganar la confianza de la gente para luego esclavizarlas con la mentira. Dice primera de Pedro 5:8, sed sobrios, alertas, conscientes y velad. No nos durmamos, porque vuestro adversario, el enemigo de nuestras almas, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás está al acecho todos los días, hermanas. Pero bueno, volvamos a su plan. Satanás no puede anunciar el mensaje de Dios porque no es parte de esta comunión divina. Pero no es así como quería infiltrarse. Fíjense, si estos hombres, estos misioneros, hubieran aceptado el testimonio de la muchacha, como así haciéndose que no saben, ah, es verdad lo que dice, nos conviene. Oye, pero es adivina o algo así, mira, no importa. Como cuando te llegan con un artículo robado y un iPhone que cuesta 17,000 te lo dan en 3,000. ¿Tiene lógica? ¿Verdad que no? Y dices, ah, mejor prefiero no saber. Mm, Entonces, al aceptarlo, al aceptar la verdad de este espíritu demoníaco, habrían dado a entender que la buena noticia estaba ligada a actividades demoníacas. Y la verdad no se mezcla con la mentira. No, para nada. Porque dice segunda de Corintios, ¿qué armonía Cristo tiene con Belial? Ninguna, ninguna. Y nosotras fuimos liberadas del pecado para asociarnos con Dios y no volver a asociarnos con Satanás. ¿Se dan cuenta? Así que estos misioneros no cayeron en la trampa, no estaban dispuestos a contaminar el evangelio con doctrinas de demonios. Esta pobre muchacha era un objeto, presa de Satanás. Pero el Señor Jesucristo, que vino a liberar las almas de los oprimidos, y ese es el mensaje de Pablo, pues supo identificar, Pablo, ¿verdad?, lo que estaba detrás, pero también supo identificar el alma necesitada de esta joven. Esta joven estaba doblemente esclavizada por Satanás y por sus amos, por sus dueños. ¿Se imaginan? Si a Pablo no le hubiera importado
si hubiera usado esa propaganda por el bien del ministerio como una provisión de Dios, y a causa de esto hubiera sido indiferente al abuso de estas personas hacia hacia esta joven y la forma en que Satanás la tenía cautiva, la tenía presa, sigue diciendo el relato en el versículo 18. Esto mismo sucedió día tras día, vuelvo a lo que la muchacha hacía. Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó, dice esta versión, en la Reina Valera dice desagradando a Pablo, pero aquí esta versión dice Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. El apóstol Pablo, con la autoridad que le había sido dada por el Señor, en el nombre de Jesucristo, da la orden. Y el espíritu maligno se somete. Al instante la dejó. Aclaración. No hay poder mágico mencionando el nombre de Jesús, sino en su propia esencia, en su persona, en el poder de lo que Él es. La obra salvadora de Jesús se hace una realidad en nuestra vida. Tengo un encuentro personal con Él, sé quién es Él, sé, conozco el poder que hay en Él. Vemos el ejemplo, volvamos al ejemplo de Hechos 19, con estos 7 hombres que usaron como conjuro el nombre de Jesús, ignorando que el poder al que accedemos los creyentes, como lo acabo de decir, en el nombre de Jesús, nace de una fe verdadera puesta en su sacrificio y en su muerte en la cruz por nuestros pecados. Nace de un reconocimiento total de que Él es el Hijo de Dios, enviado por Dios para salvarnos de la muerte eterna, porque estábamos condenados, ¿verdad? Y a través de su resurrección tenemos vida, vida eterna con Él. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús, con la autoridad del Padre, tiene el poder para salvar y es el único nombre que podemos y debemos invocar. La chica es liberada y sus amos no estaban contentos. Dice el versículo 19, las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Al ver que habían perdido su fuente de ingresos, se enfurecieron. Esta es una clara señal de idolatría, ¿verdad? Avaricia que gobierna el corazón del hombre. Pero a ellos también Pablo les había ido a anunciar el evangelio. Pero saben, ellos solo veían su pérdida, no las verdades anunciadas y demostradas con poder, porque la chica había sido liberada. No les importaba la vida de una muchacha asfixiada por un espíritu maligno. Pero es que ellos también eran presos, ellos también eran esclavos de Satanás. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Ellos se liberaron? No. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Estos y muchas personas más en este mundo han visto la luz. Les ha alumbrado la luz de Cristo, pero han rechazado a Cristo, han rechazado la luz. La misma joven que fue liberada
No se dice aquí qué pasó con ella, no se dice si le respondió al Señor como Lidia, no se dice si aceptó el evangelio o volvió a ser esclava ahora de otras cosas, no lo sabemos. Lo cierto es que lo que Juan 8:12 refiere, perdón, 8:32 refiere es que al conocer la verdad nos hace libres. No tenemos que volver a ser esclavizadas. Y es que la verdad de Jesús, su evangelio, su obra salvadora, nos liberta de las ataduras del pecado y las mentiras de Satanás. Hay una liberación espiritual, ¿verdad? Pero también física. La vida de la joven no sería igual después de haber sido liberada. ¿Por qué? Porque ahora tenía voluntad propia para creer. Ella tenía libertad ya para escuchar el evangelio, para escuchar la verdad de Dios y aceptar el mensaje. Su estado físico fue también restaurado, ¿verdad? Porque seguramente al estar con un espíritu así, pues su comportamiento era diferente al de una persona normal, no tenía quizás raciocinio. ¿Recuerdan a la mujer encorvada que también hablamos de ella aquí? Ella tenía un espíritu maligno que la mantenía así, encorvada, afectaba su cuerpo físico. Entonces, un conocimiento real y profundo de la verdad, esa verdad que es Cristo, hace que dejemos de vivir conmiserándonos con pensamientos de derrota, enfermas. La vida de un creyente en Cristo no es una religión, mi hermana, no son sacramentos, no son obras. Y por no discernir bien, dijo Pablo en Primera de Corintios 11:30, refiriéndose Pablo a la cena del Señor, que se hacía sin discernimiento del sacrificio de Cristo y sin examinar nuestro corazón. Dice Pablo, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Les habla a creyentes que van por la vida en desorden, desprotegidos, sin la armadura de Dios, mezclando la verdad de Dios con falsas doctrinas, cayendo en el engaño, aún sabiendo que no hay sociedad o comunión entre Dios y las obras de Satanás. Muchas de nosotras vamos siendo permisivas. De poco en poco le damos cabida al engañador. Y saben, vamos cayendo en la ignorancia, vamos cayendo en incredulidad. Por esto, nuestra vida a veces se queda en la mediocridad, sin crecimiento, sin madurez espiritual. Pensemos, reflexionemos. El propósito de Dios a través de los misioneros era liberar a la gente de Filipos. Desde el Antiguo Testamento se venía hablando de este tipo de cosas, de estas prácticas de adivinación. El Señor advierte a su pueblo. Y el Señor trae palabra al profeta Isaías para su pueblo, para nosotras hoy, en un llamado de confiar en Él. Y voy a ir a leerles Isaías 8:19 al 22. Isaías 8:19 al 22. Dice así. Tal vez alguien les diga, les estoy leyendo la nueva traducción viviente. Tal vez alguien les diga, preguntemos a los mediums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos. Y porque tienen hambre, se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra. Pero donde quiera que miren, habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados
a las tinieblas de afuera. Qué fuerte palabra. En aquel tiempo, el pueblo había caído en hablar con los muertos, con demonios. El pueblo estaba acudiendo a ellos. Y entonces Dios les advierte a ellos y a nosotros hoy. Vamos a complicar más nuestra vida. Tenemos la palabra de Dios, tenemos su consejo. ¿Por qué buscamos en otros lados? Y hermana, no me lo tomes a mal, pero poner nuestra confianza en terapeutas, en psicólogos, en profesionistas, en acompañantes, porque hoy está de moda ese acompañamiento, acompañantes letrados para lidiar con nuestros diferentes conflictos, nuestros diferentes problemas de conducta, de emociones, comportamientos, salud mental y hasta espiritual. Ese camino nos puede llevar a transitar por un camino más largo y difícil. Y si esta dirección está fuera de los principios bíblicos, sin la verdad de Dios, se corre el riesgo de no tener la cobertura provista por el Señor. Dice Primera de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, le dice a Saúl, para que no seas rey. La rebeldía y la terquedad son pecados graves y buscar ayuda en otros medios independientes de Dios es como decirle a Dios, no me eres suficiente, Dios, no me es suficiente lo que tú puedes ofrecerme, no me basta. Rechazar su consejo y sustituir la verdad es cosa muy grave y es comparado con la brujería y la idolatría, pecados que merecen la muerte. Vivir en rebeldía contra Dios es cerrarse la puerta al perdón y a la restauración también, a esa restauración de nuestra relación con Él. Esta gente que se enojó por la liberación de la joven, se estaban cerrando la puerta al perdón. La rebelión es saber que está mal y aún así persistir en ello. Le dice Pablo a Timoteo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Y cuántas de nosotras, mi hermana, salimos un domingo o a lo mejor hasta todos los domingos confrontadas por ese pecado que no queremos soltar? A mí me encanta escuchar al pastor cuando dice, ya déjalo, y ya déjalo. Y el pastor no sabe, pero el Espíritu Santo sí sabe. Y Él es quien insiste en hacérnoslos ver, en hacernos ver ese pecado que ya debemos dejar para que lo confesemos, para que nos arrepintamos y podamos restaurar nuestra relación con Dios. Y cuánta misericordia y amor tiene, hermana. Dice segunda de Pedro 3:9. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Así que busquemos venir todos los días, siempre al trono de la gracia, como lo dice Hebreos 4:16. Vengamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, el favor que no merecemos y obtengamos el oportuno socorro, la oportuna ayuda, ¿verdad?
Y la oración es la manera de hacerlo. No importa, no importa si es con los hombros caídos, no importa si estás en el desánimo y tienes la cabeza baja, agacha de vergüenza. No importa si es con timidez, porque tienes miedo, que el Señor sabe. Al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Acudamos con confianza, creyendo en completa dependencia de Él. La joven esclava fue liberada con el poder de Jesús y tuvo la oportunidad de ya no vivir bajo la pena de muerte y separación de Dios. Porque dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y fue Jesús, el poder de Jesús, quien libertó a esta joven. Y en aquel tiempo, si se era esclavo de alguien, quizá no era fácil liberarse de sus dueños, de sus amos, pero la Biblia habla de que esclavos conocían al Señor. Hoy conocemos historias de gente viviendo en la esclavitud y que el Señor le daba propósito. El Señor da propósito. La fe da propósito y esperanza. Entonces, aunque un esclavo siga siendo esclavo, siga sufriendo por las injusticias de su amo, su nueva vida en Cristo le da identidad, le daba identidad en aquellos tiempos también, le da valor, les proporcionaba consuelo por esa vida venidera en el cielo. Se aferraban a sus promesas, a las promesas de Dios. Entonces nuestra fe en Cristo Jesús nos da esperanza o debiera darnos esperanza, porque es eso, es esperanza de vida. Creemos en sus promesas, creemos que después de esta vida terrenal nos espera una vida mejor con nuestro Señor. En la Biblia, la misma Biblia instruía a los esclavos creyentes servir a sus amos terrenales con diligencia, como si lo hicieran para el Señor, no sirviendo al hombre, sino a Dios. Y esa es la misma instrucción que hoy tenemos tú y yo para servir, que nos sujetemos a nuestras autoridades, que obedezcamos y que seamos diligentes como si lo hiciéramos sirviendo al Señor, porque eso es lo que hacemos. No nos servimos a nosotras mismas, servimos a alguien mayor, a Dios. Amadas, Satanás no duerme. Esta tarde yo precisamente oraba y digo, bueno, cuando uno se pone aquí detrás, cuando uno prepara una enseñanza, uno tiene que estar consciente que Satanás va a intentar estorbar la obra y créanme, no es fácil, no es fácil. Él siempre tiene un plan para destruir, para apartarnos del camino, para obstruir la obra de Dios. Por eso tenemos que estar bien alertas. Esa obra que el Señor comenzó en ti, esa obra que el Señor comenzó en mí, el enemigo va a intentar destruirla. Él no va a descansar. Va a buscar embaucarnos, va a buscar engañarnos. Y hoy mismo podemos estar siendo esclavas de algo. ¿De qué? No lo sé. Cada una de nosotras lo sabe. Pero permitamos que la luz de Cristo nos ilumine para darnos cuenta de esas sendas desviadas en las que andamos transitando. Satanás es muy sutil con sus mentiras. Nuestro corazón ya puede estar esclavizado ahora con pecados simples, a lo mejor que a ti se te hacen normal, el enojo, la amargura. Ah, es que así soy. No, Cristo nos dio libertad. Ya no servimos al pecado. Podríamos estar
cayendo en esclavitud, desviándonos hacia esas soluciones rápidas, esos consejos del mundo, esa identidad con el mundo, maquillándonos con una apariencia de piedad, buscando la seguridad en otras cosas que no es precisamente Dios. A lo mejor en la apariencia física, a lo mejor en el dinero, en las posesiones, en los bienes, qué sé yo. Estas cosas son muy peligrosas y son muy sutiles. Si no tenemos claro que ya están ocupando el trono de Dios en nuestro corazón, ya hemos caído en la idolatría, en la obstinación. Y esto para el Señor es como pecado de adivinación. Es que esto es lo que Satanás quiere, apartarnos, alejarnos de Dios. A mediodía escuchaba yo una alabanza que estoy segura todas la conocemos aquí. Es esa que dice, me rindo a ti, me entrego a ti, Señor. Y me llamó la atención esa frase que dice, cansado estoy de hacer mi voluntad. Me canso de hacer mi voluntad. ¿Tú te cansas? Pensaba yo en qué fácil es rendirnos ante Satanás. Ay, ya, yo ya, a mí el enojo es parte de mi vida, ya, me rindo, ya, no voy a cambiar. Y bajas las manos y te rindes ante Satanás. ¿Y por qué nos es difícil rendirnos ante Dios y decirle, Señor, ya, me rindo, ya no quiero hacer mi voluntad? Seamos muy valientes, hermanas, pero también seamos muy sagaces para identificar la mentira, así como lo hicieron estos misioneros. Dice Primera de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Y sigo con el 22 y el 23. Absteneos de toda clase de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos ante la inminente venida de Jesús. Y los creyentes, ante el conocimiento previo de nuestro adversario, deberíamos comprobar cuidadosamente todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos. Hermanas, estamos siendo presas de nuestras emociones y esas emociones nos sacan del camino. Pidámosle al Señor que tome el control. No vamos a poder evitar enfrentar lo malo, porque vivimos en un mundo caído. Sin embargo, al ejercitarnos, al enfocarnos en la obediencia a Dios, podríamos evitar situaciones tentadoras y de engaño, y así no le daremos oportunidad al maligno. En el versículo 20 y 21 de la lectura que hicimos en Hechos 16, Pablo y Silas fueron acusados de alborotadores, ahí donde leímos, y dice que fueron maltratados, fueron heridos, fueron golpeados, pero ellos sabían que se debían a una causa mayor. En la cárcel estaban cantando, imaginen. Es por eso que Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe ser controlado por la autoridad y señorío de Cristo. Es necesario que el Señor tenga el control de cada parte de nuestro ser. Pablo, el apóstol Pablo, usa esta expresión para aclarar que todo nuestro ser, compuesto por espíritu, alma y cuerpo, han sido apartados
para santidad. Hemos sido apartadas para santidad. No hay eso de que mi espíritu sí le sirve al Señor, pero mi cuerpo le sirve al mundo y mi alma le sirve a Satanás. ¿Cómo será eso? ¿Qué es eso? Vamos en engaños tras engaños, sirviendo al adversario de nuestras almas, cayendo en sus redes. Tengamos mucho cuidado. Oremos como David lo hizo. Y con esto quiero terminar, con el Salmo 139, 23 y 24. Se los voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Reflexionemos, vayamos al trono de gracia, donde vamos a encontrar ese oportuno socorro. Y oremos de esta manera, que el Señor examine nuestro corazón, que ponga a prueba nuestros pensamientos y que nos muestre si hay camino de maldad, que nos muestre esas conductas que no agradan a Dios, porque queremos agradarle a Él, no queremos agradar a Satanás. No tenemos comunión con Satanás, nosotras somos hijas de Dios. El Señor nos va a enseñar el camino, el Señor nos va a mostrar cómo quiere que vivamos para Él. Gracias, hermanas. Solo quería retomar el punto de la rebeldía y la obstinación, porque ciertamente hay niveles de dominio espiritual en la vida de las personas, bien sea la posesión, la influencia o la opresión. Entonces sabemos que un cristiano que tiene el Espíritu Santo no puede ser poseído y tampoco puede ser dominado por un demonio, pero bien puede ser oprimido. Entonces, si esa es la situación de alguien, pues aquí ya hay una primera opción para descartar. O sea, si hay rebelión u obstinación en algo, si Dios ha estado hablando, como decías ahorita, perdona, perdona, deja esa relación que no te conviene, deja ese hombre que es casado, o no sé, lo que sea, deja de murmurar, deja de escuchar a tal persona que solo te trae chismes, y no hemos acatado la instrucción de Dios, pues hay rebeldía y obstinación. Entonces después no nos caiga de peso el que es que estoy triste y no sé por qué, es que me siento como no puedo orar, es que siento como techo de domo de hierro, ¿no? Bueno, todas esas son cuestiones espirituales, ¿no? O sea, hay consecuencias espirituales de no someternos a Dios. Y Sí, por supuesto. sí, y me gusta mucho, iba a traer a colación Isaías 61, el capítulo que habla como el Espíritu de Jehová está sobre, hablando de Jesús, ¿no? Está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar libertad a los cautivos, ¿no? Entonces, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, está en nosotros y en nosotros podemos orar, llevar el mensaje de salvación y las personas desesperadas, que era algo que ahorita decías, pueden rendirse ante la presencia del Señor y ser liberadas. Pero nadie que no se somete a la autoridad recibe autoridad. Entonces, si hay esta cuestión en nuestra vida, si hay rebelión, si hay obstinación, si no hay sujeción a la autoridad establecida por Dios y a la autoridad de Dios en Cristo, pues no podemos orar por alguien y esa persona vaya a ser liberada, ¿no? Que fue exactamente lo que le pasó a los hombres de Hechos 19. Ellos mencionaban el nombre de Jesús, pero no había autoridad, porque no conocían al Señor, porque no estaban sujetos a su autoridad.
Y hoy puede haber alguien aquí intentando orar para ser libre de la opresión o orar para que sus hijos, que precisamente por causa de la rebeldía y de no quererse someter a la autoridad de Dios, sean liberados, pero si tú misma no estás sujeta al Señor y respetando la autoridad, pues no puedes esperar tener ese respaldo, ¿no? O sea, que tú puedas simplemente por mencionar el nombre de Jesús y pasen cosas. No es así, no es así. El Señor nos da su autoridad cuando nosotros primeramente nos sometemos a su autoridad, ¿no? Entonces, hoy ya tenemos una primera cosa por la cual orar. Si necesitabas un indicio para saber cómo, pues, qué estoy haciendo, qué puerta abrí, pues ya está. La rebeldía y la obstinación pueden ser la puerta. Hay otras muchas más, pero pues ya se nos acaba el tiempo y si quieren más datos, nos vemos mañana o nos vemos el domingo para platicar sobre ese tema porque es más amplio de lo que parece, Sí, ¿no? definitivamente. Nadie llega a estar endemoniado porque sí, siempre hay una razón, siempre hay una puerta, ¿no? Así es que vamos a orar. Gracias, Martis, y gracias a todas por Gracias su a Dios. atención. Gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque en tu amor vemos ahora este caso a través del cual nos has hablado de diferentes maneras, Señor. Es una porción de las escrituras que bien vale la pena meditar. Y esto de meditar es tomarla por diferentes ángulos para poder absorber de esta porción todo lo que tú nos quieres dar. Hoy, Martita, nos ha abierto el panorama para ver esta enseñanza o esta porción de diferentes maneras y aplicarlo a nuestra vida, que es para lo que estamos aquí, Señor. Queremos saber cómo las escrituras pueden mostrarnos el camino hacia la libertad, hacia la santidad, hacia la bendición y hacia un conocimiento más profundo de ti. Porque esa es la vida eterna, conocerte a ti, Señor, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Es que gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la disposición de tu sierva que se ha dedicado a meditar en tu palabra para traernos hoy una palabra digerida que podemos aplicar en nuestra vida. Ayúdanos, muéstranos a cada una, Señor, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos estado haciendo, qué es lo que hemos estado abrazando como verdad cuando realmente es una mentira, qué argumentos hemos permitido que sigan estando allí. Señor, algo que me dejabas ver es que muchas dicen, no quiero hablar de esto porque me da pena lo que Dios me ha mostrado, pero cuando hay orgullo, siempre va a haber opresión. El orgullo es una gran puerta por la cual entra la influencia de fuerzas espirituales contrarias a ti, a la vida de las personas. Así que ayúdanos, Señor, a andar humildemente bajo tu autoridad y bajo las autoridades que tú has establecido, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sin ti estamos ciegos, no podemos ver nada, Señor, y somos totalmente vulnerables. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón